Jairo y a los demás compañeros de clase. En el presente video vamos a reflexionar sobre el problema de la educación, las posibles soluciones al problema de la educación. Y partimos a través del texto que ya nos dejó el profesor y parto de ello a partir de 3 reflexiones. La primera, la educación debe llevar a formar ciudadanos pensantes, críticos y libres. En el ámbito del colegio, muchas veces falta eso, en que al niño o al joven muchas veces no se le cultiva lo interior, es decir, que cultivando lo interior significa ayudarlo a que reflexione, a que sepa generarse preguntas, a que sea crítico, no criticón. O sea, crítico corresponde a que sepa argumentar lo que está diciendo, lo que está defendiendo, con bases, con propiedad. Y esto falta a veces mucho en la educación. Uno a veces ya lo nota, que cuando van ya en 11, un examen pequeño que uno puede ver y puede, en la mayoría, es cuando le preguntan a los estudiantes de 11, ¿qué quieren estudiar? Y la mayoría responden, yo no sé. El otro año voy a ponerme a pensar, todo el año poniéndose a pensar a ver qué va a estudiar. Ya no hay una proyección hacia el futuro, una proyección de cómo puedo estudiar aquello que yo deseo y que quiero aprender para mi crecimiento personal e integral. Y por eso Heidegger nos dice, pensar consiste en emprender un camino de reflexión que compete a la propia persona. Muchas veces eso falta mucho en muchos de los estudiantes, en muchas de la parte de la educación, en llevar al estudiante, ya sea el mismo profesor, en que salga de la minoría de edad, como decía Kant. Es decir, de la minoría de edad es que piense por sí mismo y también a través de ello sepa dialogar y entablar relación con los demás, con el entorno, con el mundo que lo rodea. El segundo aspecto es la educación. Y la educación consta de la renovación constante que debe tener. Esto ayuda a que la educación no se encasille en un programa, en un PEI cuadriculado, sino que en el transcurso de la historia, a través de los signos de los tiempos, a través de todo aquello que vive en el transcurso del transcurrir de la historia, el hombre debe evolucionar, debe también a través de esa evolución el pensamiento, y a través de su pensamiento también en el ámbito de la educación debe desconstruir algunos pensamientos, algunos sistemas que ya no son útiles o ya no van de acorde más al ámbito específico donde se va a generar la parte de la educación. En el colegio, en una institución, en una universidad, en ámbito formativo de diferente ámbito, ¿sí? Es tener siempre claro el ámbito y la realidad donde se está ubicada, que es diferente de cada uno. Y es por ello que no se puede encasillar esa educación que un profesor, ejemplo, tiene frente a una materia que tiene y siempre tiene el mismo sistema, la misma forma de enseñar y no avanza, no evoluciona, y eso es porque no ha reflexionado, no hace un examen de conciencia, digamos, se hace una crítica a sí mismo, busca qué dicen de los demás de su enseñanza, cómo puede impartirla mejor, cómo puede formarse mejor. Eso es amar la vocación que tiene el profesor empezando. Y por parte del estudiante también, en que el estudiante, cuando se le ha enseñado ese camino de llevarlo a esa reflexión, cultivar lo interior, puede hacer que el estudiante también renueve constantemente esa educación, ese aprendizaje que le están dando. No se queda solamente con lo que le dan, sino va más allá
Es decir, investiga e indaga porque le interesa, porque le apasiona por lo que ha dicho el profesor. Y esto hace que esta educación que se renueve constante le permite también ayudarlo a su formación integral. Y esa formación integral corresponde también en el aspecto, en la relación con la vida, con el mundo. Porque así mismo como se renueva constantemente en esta educación, también lo lleva a renovarse en su vida y en el mundo que lo rodea, en la relación con los demás. Y en el tercer aspecto, en la que la educación debe comprometerse con el mundo de la vida y compartir con los otros, con los demás. La educación debe llevar a enseñar al hombre en su forma de reflexionar, de cultivar su interior, de saber argumentar, a través de su propia libertad, que tiene su propia libertad en generar sus propias cuestiones, de su propio razonamiento, de sus propias meditaciones, de su propio dialogar con el otro, con el respeto, que el otro es diferente a uno, no piensa el otro igual que uno. Y esto lleva también en el ámbito de la educación, en que no solamente es una nota que se imparte y que se da, sino que la educación debe llevar a que el hombre se cuestione a sí mismo también en su relación con el otro, en la convivencia que tiene con el otro, también con su vida, cómo aporta en la sociedad cuando corresponde en su trabajo, en las relaciones con los demás, sino que también esa educación que imparte el colegio no solamente es un relleno, sino que también le dé herramientas que le ayuden a un autoconocimiento, que también le ayude también a redescubrir el significado de la vida, del ser persona, de también como persona en contacto, en comunicación con el otro. Esa comunicación que hay un emisor y ese emisor hay un receptor y una retroalimentación frente a aquello que dice el emisor. Pero dentro de esa comunicación también hay ruidos que no permiten que la comunicación llegue bien clara al que lo está escuchando. Es por ello que en el ámbito de la educación se debe generar también y cultivar ese ámbito también de la comunicación, de saber convivir con los demás, porque comunicación no solamente es hablar, está todo un lenguaje de los aspectos simbólico, diferentes aspectos que también entran en la parte de la comunicación en nuestra manera de ser con los demás. La educación no es solamente un relleno de conocimiento, sino que la educación es un construir para la vida, un construir hacia un futuro que uno tiene en la vida, en el entorno, en la sociedad donde va uno a vivir, en el trabajo también donde va a estar, sino que le ayude también a construir el significado de ser persona, de ser una persona digna con el otro. Y creo que las clases, principalmente las clases de humanidades, las del colegio, las de religión, ética, filosofía, deben llevar a que la persona, y es una oportunidad, a que la persona no vea esas materias que solamente es una materia de relleno, una materia que se pone para que sacar una nota. Yo no sé cómo se puede sacar una nota al respeto, cómo se evalúa eso frente a una persona. Voy a ponerle 5 porque sacó bien el escrito. Y la vida no respeta bien al otro, pasa por encima de los demás, alza la voz para que lo puedan escuchar y para que el otro se calle porque no me interesa lo que el otro está hablando. Esto en las clases de humanidades, primero esas clases que tienen el ámbito en la rama de las humanidades, debe llevar a que la persona se reflexione sobre el ser,
y el quehacer de su propia vida y le ayuda a salir de la minoría de edad, y repito eso, a salir de esa minoría de edad, y le ayuda a reflexionar, a construir su propio también conocimiento, a que pueda también participar en la vida política, en la sociedad que debe también participar, a que no se deje llevar por los demás o lo que dicen los medios de comunicación, sino que también genera su propio criterio. Es por ello que, para seguir esa reflexión, ahora los dejo con Israel, que va a seguir con esta reflexión en torno a esta posible solución, bueno, no sé si solución, sobre el tema de la educación. Compañeros, muy buenos días. Profesor, muy buenos días. Tomando en cuenta la lectura que se nos ha indicado por el problema de la educación, reflexionando en torno a lo que la autora Aret nos ha dado, creemos con nuestro compañero Gerson, quien les habla, Israel Cruz, que una de las soluciones para poder sacar adelante la educación es fijar nuestra mirada en los maestros. Es cierto, los maestros en mucho tiempo han tratado de llegar a ser el que da solamente la autoridad, el que da la indicación, y el estudiante es el que escucha. Pero avances se han dado. Hemos escuchado a otros autores, los hemos leído, como Piaget, que también nos presentan una manera diferente de educar. Pero en Colombia, hablando más precisamente, creemos que la vista o la mirada tiene que ir hacia los maestros. No tanto para juzgarlos, sí, es verdad. Hay maestros que son solamente por títulos y no por vocación. Pero sin embargo, está resurgiendo o se está manifestando una nueva ola de maestros que quieran acompañar, que quieran darle una mirada reflexiva al estudiante. Es decir, llevar a que el estudiante se interrogue, que no solamente reciba una cantidad de conocimientos, sino que a la vez los analice, sea reflexivo. Pero ¿cómo podríamos solucionar todo este problema? Creemos que la educación primero debe estar dirigida hacia el profesor. El Estado, que también es un Estado muy corrupto, no fija su mirada en la educación, en la formación de los profesores. Los profesores, hoy en día en Colombia, su remuneración no es la mejor en comparación con otros países, como Chile. Y otra de las cosas es que los maestros, para poder ascender aquí en Colombia, tienen que prepararse, pero desde su propio bolsillo. No hay una motivación. El Estado no se motiva a formar el maestro. Una de las cosas. Segunda cosa, los maestros también tienen todo un amplio problema en cuanto a la psicología. Maestros estresados, maestros con problemas como cualquier otra persona, pero sin embargo, a ellos también hay que presentarles un apoyo. A modo de conclusión, si los maestros tienen unos buenos incentivos económicos, una formación permanente y un acompañamiento psicosocial, nuestra posible solución da a que los estudiantes puedan salir siendo de verdad estudiantes críticos y reflexivos. Es decir, que nuestros muchachos van a recibir una educación de calidad. Quedan muchas cosas en el tinterillo, como por ejemplo un gobierno que está lleno de corrupción, un Estado que se ha olvidado de la cultura de nuestros antepasados, los indígenas, donde podríamos rescatar gran riqueza en ellos. Estas serían una de las posibles soluciones, y estas otras serían cuestiones que quedan a futuro para seguir pensando cómo poder darle una respuesta a la educación.